Vamos a hablar de la hoja de ruta para evaluar un proyecto de selección de software empresarial. En esta parte 1 vamos a ver los primeros pasos y después hay una parte 2 donde veremos más específicamente las herramientas a utilizar para esa evaluación. Hay muchas historias, generalmente de terror, contadas alrededor de los proyectos de software empresarial. ¿Pero por qué? Porque no se le da la suficiente importancia al proyecto de evaluación y selección, que es casi tan importante como la implementación en sí misma. Lo que vamos a ver en esta primera parte es qué estamos haciendo bien relacionados con los procesos, 10 preguntas para hacerse y finalmente el desarrollo de criterios que tienen que ver con una metodología que vamos a aplicar luego. Con relación a los procesos, hay preguntas que deberían hacerse como por ejemplo, ¿qué es lo que se está haciendo bien? Y si un RP realmente va a aportar valor a la compañía. ¿Es beneficioso la incorporación de un software RP o el reemplazo del existente? Hay que identificar los obstáculos y deficiencias que actualmente tienen los procesos de negocio para poder responder esta pregunta realmente con bastante más precisión que sin hacerlo. Las preguntas del proceso de negocios que la empresa debería hacerse y reflexionar y debatir internamente para realmente decidir la incorporación o el cambio son muy sencillas. Por ejemplo, ¿hay requisitos especiales de la industria que no estemos pudiendo cumplir con nuestro sistema actual? Cuando me refiero a sistema, me refiero tanto a que sea un sistema informático como que sea un sistema manual o compuesto por una serie de planillas. La otra pregunta es si faltan reportes que nos ayuden a tomar mejores decisiones y anticiparnos en esas decisiones. Si el software actual o el sistema actual no lo puede hacer, seguramente vamos a ir por el lado del cambio o el reemplazo. Los colaboradores, socios y proveedores acceden a Internet, mejor dicho, acceden por Internet o por móviles. ¿Puede ser beneficioso darles apertura a los proveedores, a los colaboradores, a los clientes? ¿Tienen la flexibilidad para mantenerse al día con la velocidad de cambio que hoy exige el negocio? No tanto los cambios, no solo los cambios reglamentarios, normativos, sino también aquellos que tienen que ver con el mundo y la integración actual que está teniendo el mundo. ¿Se pueden automatizar costeo de recursos, órdenes de venta, todo lo que está relacionado con la cadena de abastecimiento? ¿Se puede identificar el costo de beneficio de tener mayor productividad? ¿Podemos evaluar si la inversión que vamos a hacer nos va a dar mayor productividad? La información clave está disponible para todo el mundo en la empresa y aún para aquellos que no son parte de la empresa, conocidos popularmente como los stakeholders. El sistema actual tiene un bajo desempeño tal que nos está haciendo perder oportunidades de negocio. Se realizan muchos procesos manuales, carga de datos dobles, intrincadas planillas de cálculo. ¿Qué usan los colegas y competidores, aquellos que están en el mercado hoy y que nos están sacando clientes o con quienes tenemos que competir todos los días? Estas son 10 preguntas reflexivas hacia la organización que deben hacerse para realmente encarar un proyecto de implementación de software. Ahora bien, para comenzar con lo que es la evaluación, debemos primero desarrollar criterios que tengan que ver con decisiones que vamos a tomar a posteriores. Por ejemplo, en el tema del dinero, que si bien es importante tener un presupuesto dentro del proyecto, es bueno saber que hay costos que son visibles y otros que no son visibles. Los visibles son los típicos: licencias de software, consultoría de implementación, fee anual o mantenimiento. Pero también hay costos no visibles, llamados también costos ocultos, como por ejemplo las actualizaciones de hardware o de la infraestructura de comunicaciones, lo que hay que invertir en gestión de cambio organizacional, la capacitación de los usuarios, la migración de datos y otros que individualmente son pequeños pero que suman en el costo total. ¿Dónde se va a realizar el proyecto? Esta hoy día es una decisión clave, considerando que la aparición del cloud computing produjo una democratización de la tecnología y un acceso muy fácil y sencillo a todas las empresas. Podemos preguntarnos sencillamente si lo vamos a realizar en la oficina, realizando una inversión casi antes de tener resultados, o si lo vamos a hacer en la nube, de manera tal que en lugar de realizar una inversión por única vez, pasemos a tener un gasto mensual. Es decir, pasar de un capital expenditure o gastos de capital a un operational expenditure o gastos operativos. También podemos considerar la posibilidad de hacerlo híbrido. ¿Cuál es la usabilidad o qué importante es la usabilidad del sistema? Hay muchos productos o proyectos que no llegaron a buen término por no tener una buena usabilidad y no ser aceptados por el usuario. Hoy día, con el acceso prácticamente a herramientas intuitivas dadas a través de los recursos móviles, la mayoría de los usuarios prefiere o, digamos, utiliza más amigablemente
software que está capacitado para ser intuitivo, es decir, que requieren poco entrenamiento y que el usuario fácilmente se da cuenta de lo que tiene que hacer a continuación. La proximidad con el proveedor es importante, debe estar en nuestra localidad o puede ser un proveedor remoto, considerando que hay muchas herramientas de acceso, tanto la comunicación con el proveedor como el soporte pueden hacerse hoy a distancia y son muy pocos los casos en que la proximidad del proveedor se justifica. La implementación. ¿Qué nivel de implementación, soporte y formación va a tener la nueva solución? ¿Conoce el proveedor como para dar este soporte? Y hablando de soporte, ¿cuál es el grado de compromiso que va a tener el proveedor con la empresa? ¿Podrá darnos el apoyo todas las veces que lo necesitamos? Si, por ejemplo, somos una compañía que opera con un mall o con un shopping center, ¿nos va a dar soporte los días sábado y domingo, que es donde tenemos la mayor afluencia del público? ¿Qué educación va a ser necesaria para capacitar a nuestra gente y cómo lo va a afrontar el proveedor? ¿Educará a una persona o a un grupo de personas que a su vez educarán a otros? ¿Cómo se van a solucionar la educación a distancia para aquellos que están en zonas remotas o incluso en otros países? ¿Qué experiencia tiene el proveedor en nuestra industria? Si somos una industria textil, operamos totalmente distinto a lo que lo hace un banco o una compañía de seguros. Por lo tanto, el proveedor tiene que conocer cuál es nuestro negocio para poder darnos la mejor solución. ¿Qué capacidades tiene el proveedor? ¿Cuántos recursos? ¿Cómo rotan esos recursos? Considerando que estos proyectos son talento intensivo o, si quieren ponerlo en términos más antiguos, recurso humano intensivo, si el proveedor tiene mucha rotación de talento, bueno, va a ser muy difícil que pueda darnos ese know-how, ese conocimiento, pues permanentemente está rotando su gente. Establecidos entonces los criterios con los cuales vamos a evaluar o vamos a tomar decisiones respecto a este proyecto, vamos a ver una metodología muy sencilla. Un proyecto de software de implementación se puede dividir en 4 ejes: el funcional, el técnico, el del proveedor y la evaluación económica. La evaluación funcional tiene que ver con aquellos requerimientos del negocio que debe cumplir el software. La técnica tiene que ver solamente con la tecnología, es decir, aquella tecnología que nos va a permitir dar solución a problemas actuales de negocio, pero además que contiene estándares que nos va a permitir crecer o interconectarnos con otros. La evaluación del proveedor tiene que ver con algunas cosas que hemos estado hablando hasta el momento, como la implementación, el soporte, las capacidades, la educación y finalmente la evaluación económica, que está relacionada con el presupuesto. Aquí tenemos 2 ejemplos de 2 proyectos diferentes, el proyecto A y el proyecto B, donde se han dividido el proyecto de implementación de software empresarial en los 4 ejes que he mencionado anteriormente. Lo que hizo cada uno de estos clientes, el A y el B, fue asignar prioridades a cada uno de estos ejes de manera tal que los 4 sumen 100%. Fíjense ustedes que en el proyecto A el cliente le dio mayor prioridad a lo funcional y menor prioridad a lo económico. Y en el proyecto B, el cliente le dio menor prioridad a lo funcional y mayor prioridad a lo económico. ¿Qué significan estos números? Estos números hablan. El cliente del proyecto A está diciendo: yo preciso, o nuestra empresa precisa tener mejor la solución a nuestros requerimientos de negocio y estamos dispuestos a pagar un poco más. Por eso le da mayor prioridad a la evaluación funcional y menor prioridad a la evaluación económica. En cambio, el cliente B está diciendo: tengo un presupuesto limitado, por lo tanto estoy dispuesto a sacrificar alguna funcionalidad con tal de poder cumplir con mi presupuesto. Y observen ustedes que le está dando 45% de prioridad al eje económico contra un 30% del funcional. Es decir, que en este sencillo caso podemos ver que estos números hablan. Estos 4 ejes a su vez se dividen, pero no es objeto de esta polimedia hacerlo así, sino simplemente explicar la metodología y después se complementará con otras polimedias o videos. Bien, hemos visto entonces que es importante hacer una actividad de reflexión interna hacia la compañía con las preguntas relacionadas con los procesos y aquello que la compañía necesita hacer. Hemos visto que es importante desarrollar criterios para poder tomar decisiones lo más objetivas posibles y finalmente vimos una metodología muy sencilla donde lo único que hay que saber es
las 4 operaciones básicas de sumar, restar, multiplicar, dividir y utilizar una planilla de cálculo. Les agradezco mucho por presenciar esta parte 1 y los invito a ver la parte 2 de la polimedia, hoja de ruta para evaluar. Gracias.